Vi el mensaje del amante a mi esposa invitándola a una fiesta a la que ni siquiera sabía que iba a asistir, con una hora y dirección que ella nunca había mencionado. Eso ardió en mi retina como si hubiera presenciado el contacto entre los dos con mis propios ojos, como si estuviera allí, invisible, viendo sus dedos tocar su piel con la intimidad que debería haber sido la mía. No fue solo un mensaje. Fue una frase, una confirmación cruel de todo lo que mi intuición había estado gritando durante semanas, pero que me negué a escuchar por miedo a lo que descubriría si escuchaba. No lo dudé. Fui. No envié mensajes de texto, no confronté, no rogué. Simplemente me puse mi mejor máscara de serenidad, como si yo también fuera a esa fiesta, como si todo estuviera bajo control, cuando por dentro ya estaba en ruinas, con el alma destrozada, tratando de entender en qué momento de nuestra historia el amor se convirtió en escenario de mentiras. Recuerdo la música alta, las luces parpadeantes, la falsa felicidad que flotaba en el aire, contrastando con mi corazón en ruinas. Y luego los vi. Primero ella, tan ordenada como hacía mucho que no lo estaba para mí, con un brillo en los ojos que ya no veía cuando me miraba, pero que ahora se desbordaba cuando lo miraba a él. Y luego él, ese hombre, una sonrisa confiada, como quien cree que está ganando un trofeo, como si hubiera ganado alguna competencia secreta. Ellos se rieron. Le tocó la cintura con la soltura de quien no tiene miedo de ser atrapado, porque ya cree haber ganado. Miró a su alrededor rápidamente y con alivio, como si estuviera realmente segura de que yo nunca aparecería allí. Y fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron. Su sonrisa murió en el momento en que me vio. La suya se convirtió en una máscara tensa. El tiempo se congeló. Y en ese silencio que solo conocen aquellos que han sido traicionados, cuando incluso la música de la fiesta parece detenerse para escuchar su dolor, algo nuevo me invadió, no era ira, no era tristeza. Fue convicción. Llamé la atención de todos en la fiesta con un brindis, un gesto sencillo que atrajo miradas curiosas. El pasillo se detuvo. Todas las cabezas se volvieron hacia mí, incluidas las de ellos. Pero no hubo gritos. No hubo ningún escándalo. Solo palabras elegidas con precisión quirúrgica. Porque esa noche sería mía. Y no para vengarse brutalmente, sino para darles el sabor más amargo, la vergüenza pública envuelta en clase. Pensaron que tenían el control. No sabían que el juego ya había terminado días antes y yo era el único que lo sabía. No fue en esa fiesta donde empezó la traición. Se construyó en silencios, en disculpas vacías, en caricias que se hicieron menos frecuentes, en promesas pospuestas, en miradas que evitaban las mías, en ausencias que parecían inofensivas pero ocultaban la verdadera presencia, la suya. La traición comenzó en el momento en que ella permitió que otro hombre supiera lo que debería haber sido solo nuestro. Pero lo que no sabían es que, mientras ella se arrojaba a sus brazos, yo iba ordenando cada pieza en el tablero. Los trámites ya estaban listos, los abogados ya habían sido instruidos, el reparto estaba hecho, con un detalle que ella ignoró por completo, todos los bienes estaban a mi nombre. La amaba. Con la intensidad de quien construyó un mundo entero alrededor de una sola persona. Hice lo mejor que pude, incluso cuando ella ya no daba nada. Me cegué por el amor, toleré el desinterés, las llamadas telefónicas que terminaban abruptamente, la ropa nueva sin ocasión, las sonrisas al celular. Pero todo tiene un límite. Y cuando comprendí que ya no formaba parte de su mundo, decidí dejarlo dignamente. Quería hacer de ese momento no solo la revelación de una traición, sino un punto de inflexión. No solo para mí, sino para todos los que alguna vez se sintieron pequeños cuando fueron traicionados. Porque hay algo poderoso en tomar control del dolor y convertirlo en un espectáculo, no para humillar, sino para liberar. En ese momento cuando terminé mi brindis e hice el inesperado anuncio, la multitud guardó silencio. Los dos no sabían si correr, si bajar la cabeza o si fingir que no dependía de ellos. Intentó sonreír, tratando de entender si era solo un arrebato, si estaba mintiendo. Sujetaba el vaso con tanta fuerza que casi lo rompe, sudando, como una rata acorralada. ¿Y yo? Sonreí. Porque no hay mayor venganza que devolverle a la traición la misma frialdad con la que fue construida. Y nada, absolutamente nada, podía prepararlos para lo que vendría después de aquel brindis. A partir de entonces, las máscaras empezaron a caer.
Amigos que creían saberlo todo empezaron a conectar los puntos. Familiares desconcertados. Las miradas críticas se acumulan. Y ellos, los protagonistas de la farsa, intentaron mantener una postura que no pudo resistir la avalancha de verdades. No levanté la voz. No lo necesitaba. Cada palabra fue calculada como una pieza en un emocional juego de ajedrez. Y el jaque mate ya estaba dado antes de que comenzara la fiesta. Pero lo más inesperado no fue su reacción. Eso es lo que vino después. Porque el destino, ese guionista invisible, tenía planes más grandes para mí. La fiesta, que se suponía sería el escenario de mi destrucción emocional, se convirtió en el escenario de mi renacimiento. Mientras ella enfrentaba las miradas de desaprobación y él sudaba tratando de justificarse, alguien me miró desde lejos. Alguien que vio a más de un hombre traicionado, vio a un hombre completo que, aunque estaba destrozado, eligió la verdad antes que la humillación. Y ahí es cuando todo cambia. Porque el verdadero giro de esta historia no es solo la traición, sino cómo me negué a ser víctima de ella. Porque si algo me enseñó esta historia es que a veces hay que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. A veces, la mayor victoria es salir de una relación que terminó hace mucho tiempo, aunque aún no te hayas dado cuenta. Pero hay algo que todavía no saben. Algo que tampoco revelé esa noche. Un detalle silencioso, sutil, pero capaz de cambiar por completo el rumbo de todo. Algo que hará que esta historia dé un giro aún más sorprendente de lo que nadie podría imaginar. Y esa revelación aún está por llegar. Bienvenido al canal. Aquí nunca romantizamos ni apoyamos ninguna forma de traición. Todas las historias contadas son ficticio, pero inspirado por situaciones real que muestran cuánta infidelidad puede destruir vidas, hogares y corazones. Nuestro propósito es claro, exponer las consecuencias de la traición y provocar una reflexión profunda sobre el valor de la verdad y la lealtad. Prepare C. Estás a punto de escuchar una historia chocante, intenso e imposible de olvidar. Daniel y Laura se conocieron en un congreso de diseño y arquitectura en Lisboa, pero podrían haberse topado en cualquier parte del mundo y aún así se habrían elegido. Había algo magnético en la forma en que sus ojos se encontraron, como si cada uno reconociera una parte del otro que siempre había estado ausente. Él, un ingeniero informático con alma de artista, amaba las estructuras lógicas, pero le encantaba todo lo que desafiaba la razón. Ella, una arquitecta premiada, tenía en sus ojos la profundidad de alguien que aprendió a observar el mundo en detalle, y en su sonrisa, la frescura de alguien que todavía creía en los finales felices. Empezaron hablando de tendencias de urbanismo sostenible y terminaron la noche riéndose de chistes sobre proyectos que nunca despegaron. Dos mundos diferentes pero complementarios. Laura aportó color al pensamiento metódico de Daniel y él ofreció estabilidad a su torbellino creativo. A los pocos meses compartían un espacioso apartamento lleno de luz natural, diseñado por ella misma, en el corazón de una ciudad vibrante. Fue el comienzo de una vida en común construida con cariño, respeto y planes grandiosos. Los primeros años de matrimonio fueron como una extensión prolongada de la fase de enamoramiento. Todo parecía girar en torno a ellos, sus amigos los consideraban la pareja ideal, sus familias estaban orgullosas de su colaboración y su trabajo no hacía más que crecer. Laura publicó algunos de sus proyectos en revistas especializadas, mientras que Daniel fue ascendido a director de innovación de una de las empresas de tecnología más grandes del país. Fueron reconocidos, admirados y más que eso, sintieron que estaban construyendo algo sólido, no solo una carrera, sino una historia juntos. Los viajes al campo los fines de semana se convirtieron en una tradición, a Laura le encantaba buscar antigüedades en los pueblos pequeños, y Daniel, con su gusto por la fotografía, registraba todo en imágenes que luego se convertían en cuadros decorativos de la casa. Los dos tenían un pequeño ritual cada viernes, vino tinto, pasta casera y películas antiguas. El sofá del salón se convirtió en testigo de largos besos, confidencias susurradas y silencios confortables. No fue amor ruidoso, pero hubo presencia, dedicación y cuidado. Y, lo más importante, confianza. Con el tiempo, también llegaron los desafíos. Daniel empezó a trabajar más horas, asumiendo proyectos de impacto global. Se vio cada vez más involucrado en llamadas nocturnas, viajes internacionales y plazos apremiantes. Laura, a su vez,
abrió su propio estudio, un viejo sueño que le exigía una dedicación casi visceral. La casa siguió siendo acogedora, pero las reuniones se hicieron más raras. Las cenas de los viernes no siempre ocurrían, y cuando ocurrían, era con uno de ellos demasiado exhausto para hablar. Aún así, no hubo ninguna crisis visible. Sin gritos, sin quejas. Era como si ambos hubieran entrado en una burbuja silenciosa donde todo parecía funcional, pero ya no existía el brillo de los primeros años. Laura se puso a dormir un poco más tarde, trabajando en modelos o actualizando su portafolio, mientras Daniel se encerraba en la oficina para analizar informes o resolver bugs de última hora. Los pequeños gestos de afecto continuaron, un café dejado en la mesa, un mensaje durante el día, pero era como si el amor estuviera siendo administrado y ya no experimentado. A pesar del paulatino distanciamiento, Daniel no se consideraba infeliz. Era un hombre de principios sólidos, alguien que valoraba la estabilidad y veía en el matrimonio no solo pasión, sino una relación para toda la vida. Había orgullo en la forma en que hablaba de Laura con sus amigos, en el brillo de sus ojos cuando mostraba fotos de ella sonriendo frente a las obras que creaba. En el fondo creía que estaban pasando por un momento difícil, como tantas parejas que conocía. Imaginé que, con el tiempo, los dos volverían a encontrar el equilibrio, que pronto tendrían tiempo solo para ellos, tal vez en un viaje para dos que llevaban meses posponiendo. Laura, detrás de su éxito profesional y su postura siempre segura, poco a poco se fue sintiendo invisible. El reconocimiento externo no suplía la ausencia de gestos espontáneos, los besos en el cuello al despertar, las manos entrelazadas sin motivo alguno. Empezaba a preguntarse si todavía la veían como una mujer o simplemente como una extensión funcional de una vida bien organizada. Ella nunca le dijo eso a Daniel. No por miedo, sino porque no sabía cómo expresar con palabras el vacío que crecía en el silencio. Los amigos notaron cambios sutiles, pero ninguno se atrevió a preguntar. La pareja todavía era vista como un ejemplo de éxito y pocos se darían cuenta de que, detrás de esa armoniosa fachada, había una distancia cada vez mayor. Daniel, siempre amable, se había vuelto más reservado. Laura, siempre extrovertida, empezó a evitar las reuniones sociales. Prefería quedarme en el estudio, escuchando música y trabajando hasta tarde. El contacto físico entre ellos se limitaba a besos de buenos días y buenas noches, e incluso eso a veces quedaba olvidado. Cuando hablaban, lo hacían sobre cuestiones prácticas, facturas, citas, reformas en el apartamento. No hubo peleas, lo que hizo que todo fuera aún más confuso. La ausencia de conflicto daba la falsa impresión de que todo iba bien, pero lo cierto es que se iban perdiendo poco a poco, como dos cuerpos a la deriva, sin saber cómo volver a tierra firme. En medio de esta silenciosa y agotadora rutina, Daniel recibió una invitación para dar una conferencia en otro país. Sería una semana fuera de casa, lejos de todo. Dudó en aceptar, temiendo dejar sola a Laura, pero ella lo animó con entusiasmo. Le dije que necesitaba eso, que merecía ese reconocimiento y que todo estaría bien. Por primera vez en mucho tiempo, los dos se abrazaron fuertemente mientras se despedían. Daniel se embarcó con una opresión en el pecho y un hilo de esperanza. Tal vez, pensó, este tiempo separados les ayudaría a extrañarse. Quizás ese era el empujón que necesitaban para encontrar lo que habían perdido. Mientras él viajaba, Laura se sumergía en los compromisos del estudio. Era su forma de afrontar la soledad, llenar cada espacio vacío con tareas, plazos, reuniones. Pero por las noches, cuando el silencio se apoderaba de la casa, ella miraba el techo del dormitorio y se preguntaba si realmente estaban viviendo o simplemente manteniendo algo que ya había terminado y que nadie tenía el valor de admitir. Daniel, a su vez, llamaba todas las noches, aunque fuera por unos minutos. A veces solo para escuchar su voz y decir buenas noches. Incluso desde la distancia, trató de demostrar que todavía le importaba. Pero las breves llamadas telefónicas no resolvieron las brechas más profundas. El día de su regreso llegó antes de lo previsto. Quería sorprenderla, como en los viejos tiempos. Imaginé la reunión como una oportunidad para empezar de nuevo, tal vez preparar la cena, poner algo de música, hablar de algo que no tuviera que ver con el trabajo. Estaba decidido a reavivar la llama, a mirarla a los ojos con la misma intensidad que antes. Pero no sabía que en ese intervalo, mientras él hacía planes de reconstrucción, se tomaban otras decisiones, silenciosas y definitivas.
Esa noche todavía estaba lejos de revelar sus verdaderos colores. Por ahora, todo era expectación, esperanza, el deseo de que aún fuera posible salvar un matrimonio que parecía solo dormido. Daniel caminaba por las calles con una ligera ansiedad en el pecho, sin imaginar que los pasos que lo llevarían de regreso a casa también lo llevarían directamente al epicentro de una verdad que lo cambiaría todo. Daniel regresó del viaje un día antes de lo esperado. Tomó el vuelo nocturno, durmió mal entre una conexión y otra, pero la idea de sorprender a Laura lo mantenía despierto. Quería verla antes de que comenzara de nuevo la semana, soñaba con pasar el domingo juntos, tal vez tomando ese largo desayuno con panqueques y fruta, como al inicio de su matrimonio. Llegó al apartamento con una maleta liviana y el corazón cargado de cansancio. La luz de la habitación estaba apagada, pero desde el pasillo provenía una música suave y por un momento pensó que ella ya estaba dormida. Dejó caer la llave sobre la mesa de la entrada y continuó en silencio, pero antes incluso de abrir la puerta del dormitorio, escuchó voces ahogadas. Su nombre no fue mencionado. Pero hubo risas. 2 risas. Uno femenino, inconfundible. Otro, varón. Extraño, íntimo, fuera de lugar en ese ambiente que siempre había sido el suyo. Daniel no entró de inmediato. Su primer impulso fue retirarse. Pensó en 1000 razones para justificar eso, tal vez un amigo, tal vez alguien del estudio pidiendo ayuda, tal vez un error de audición provocado por el cansancio. Pero no fue así. Él lo sabía. Algo en su cuerpo ya lo había sentido antes de que su mente pudiera aceptarlo. Salió del apartamento en silencio, sin ser visto. Salió a la calle y se quedó unos minutos en la acera, observando el edificio como si pudiera entender lo que pasaba dentro solo por la forma en que la luz se filtraba por las ventanas. No lloró. Él tampoco estaba enojado. Sintió un frío vacío en su interior, como si lo hubieran arrancado de un lugar seguro y arrojado a territorio hostil. Caminó unas cuantas cuadras, entró en un café abierto las 24 horas y se sentó allí, mirando la taza durante demasiado tiempo. Intenté entender en qué momento exactamente las cosas empezaron a deslizarse entre mis dedos. Intenté recordar el último toque real, el último beso que no había sido automático. Cuando regresó a casa, la luz de la sala estaba encendida, la música se había detenido y la puerta del dormitorio estaba cerrada. Laura ya estaba dormida. Solo. ¿O fingido? Él no preguntó. Simplemente se tumbó en el sofá, cerró los ojos y trató, en vano, de borrar de su mente el sonido de su risa resonando en la casa que ayudó a construir. En los días siguientes, Daniel no cambió su rutina, pero sus gestos se volvieron más económicos. Vi todo. Cada palabra de Laura, cada movimiento, cada expresión comenzó a ser analizada con atención casi científica. No hubo confesión, pero sí silencio. Un silencio más denso, un cuidado excesivo en sus gestos, como si tratara de evitar cualquier roce, cualquier desatención. Parecía más presente, hacía más preguntas, preparaba comidas y hasta le propuso un viaje para el mes siguiente, como si quisiera anticipar un nuevo comienzo que él ya no veía posible. Daniel, en cambio, se retiró. Se guardó sus sospechas para sí mismo, pero ya no podía acostarse junto a ella sin sentir que estaba compartiendo la cama con un extraño. Todo lo que alguna vez le resultó familiar ahora parecía un decorado de teatro cuidadosamente montado. Laura, por su parte, vivió entre la culpa y la negación. Intentó justificar sus propias acciones con argumentos internos que le parecían vacíos incluso a ella misma. Dijeron que era una fase, que necesitaba sentirse viva, que no era una traición, era solo una distracción. Que Daniel, siempre tan distante, no se diera cuenta. Pero lo entendí. Y ese era el problema. Ella sabía que algo en él había cambiado. Su presencia era más fría, su mirada más dura y su silencio era como un cuchillo que cortaba sin necesidad de decir palabra. Intenté compensarlo con cariño, pero nada fue suficiente. Cada vez que lo tocaba, sentía como si estuviera tocando a alguien que ya no le pertenecía. Y eso la perseguía. Porque, a pesar de todo, todavía había amor. Confundido, enfermo, pero amor. Pasó el tiempo y llegó una invitación inesperada a la bandeja de entrada del correo electrónico de Daniel.
Una gran empresa de arquitectura y tecnología organizaba una fiesta privada para celebrar la fusión de sus áreas creativas. Muchos nombres importantes estarían allí. Dudó en ir, pero acabó aceptando por cortesía profesional. Luego, 2 noches antes del evento, cuando usaba la computadora de casa para revisar un documento, una ventana emergente del navegador mostraba una vista previa de los mensajes recientes. Las redes de Laura estaban conectadas. ¿Te llamó la atención el mensaje más reciente? El nombre del remitente no me resultaba familiar. El contenido, sin embargo, era claro. Una invitación a la misma fiesta. El mensaje era directo, pero el tono llevaba una intimidad implícita. No puedo esperar a verte allí, hermosa. Eso de anoche todavía permanece en mi piel. Daniel sintió que se le revolvía el estómago. Su primer impulso fue confrontar, pero se contuvo. Había algo más grande allí. Algo que había que entender con calma. Esa noche, Daniel salió a correr, como solía hacer cuando algo le molestaba. Duró más de lo habitual. Intenté encontrar algo del control en las calles que sentía que había perdido en casa. Pensó en los años que compartió con Laura, la confianza que le brindó sin reservas, los momentos en los que juraron estar uno al lado del otro en cualquier circunstancia. Pensé en lo que cambió. Y se preguntó si, en algún momento, él también había fracasado. Cuando regresó, Laura estaba en la ducha. Su toalla tirada sobre la cama, su celular cargándose a su lado, la casa oliendo a lavanda. Todo tan familiar. Tan falso. Entró a la habitación como si nada hubiera pasado, besó su frente húmeda, dijo que saldría temprano al día siguiente y se encerró en el estudio. Pasaba horas mirando la pantalla del ordenador sin hacer nada. Por primera vez, deseó no amar más. ¿Sería más fácil? El día antes de la fiesta, Daniel se preparó con calma. Se puso su mejor traje, se perfumó como hacía mucho tiempo que no lo hacía y bajó las escaleras con la confianza de quien ya lo había perdido todo, y por tanto ya no temía nada. Laura, en cambio, estaba eufórica. Pasó el día fuera, regresó con bolsos de una tienda de lujo y eligió un vestido rojo ajustado que apenas usaría en un evento formal. Observó en silencio. Sabía que ella no lo estaba vistiendo para él. Y aún así, dijo que se veía hermosa. Porque lo fue. Y como ella aún no lo sabía, él ya lo sabía. Salieron en autos separados, bajo la excusa de compromisos separados. Laura dijo que se reuniría con algunos de sus compañeros del estudio antes de ir. Daniel dijo que pasaría por la empresa. Fue una mentira de ambos. En la fiesta el ambiente era elegante, moderno, lleno de figuras reconocidas. Luces tenues, música bien elegida, camareros discretos. Daniel llegó temprano. Saludó a algunos rostros conocidos, tomó una copa de vino y se posicionó en un punto estratégico, desde donde podía observar la entrada. Cuando llegó, su corazón dio un vuelco. No por amor, sino por confirmación. Ella entró sonriendo, confiada, acompañada de un hombre que él no conocía. Alta, bien vestida, toca su espalda como quien conoce cada detalle. Estaban demasiado cómodos. Laura miró a su alrededor con una expresión de ligereza que no había visto en mucho tiempo. Daniel los observó durante largos minutos. Vio toques sutiles, miradas prolongadas, escuchó risas ahogadas. Y lo entendió. No había ninguna duda. No hubo más conjeturas. Caminó hacia ellos sin prisa. Cuando Laura lo vio, se quedó helada. El hombre que estaba a su lado tardó unos segundos en reconocerlo, pero cuando lo hizo, también palideció. Daniel mantuvo su sonrisa, como si esto fuera solo una agradable coincidencia. Hizo un breve brindis, felicitó a los organizadores y llamó la atención de todos. Sostuvo firmemente el micrófono y, con voz tranquila, empezó a hablar de confianza, de alianzas, del valor de la transparencia en las relaciones. Habló mirando directamente a Laura. La gente reía, brindaba, sin comprender que estaban viendo la primera escena de un espectáculo dolorosamente real. Ella no podía apartar la mirada. Luego agradeció a todos y se despidió, dejando atrás el silencio desconcertante que se apoderó del grupo a su alrededor.
Pero antes de irse, dejó un sobre en la mesa donde estaban los dos. En él, los documentos de divorcio. Ya firmado. Y junto a él, una nota. Cada elección tiene un precio. Ahora eres libre de vivir el tuyo. El hombre al lado de Laura no supo qué decir. Ella tampoco. En ese momento, todo se vino abajo sin hacer ruido. Lo que quedaba de orgullo se disolvió en vergüenza. Y Daniel, afuera, respiró hondo por primera vez en meses. Lo que no esperaba, sin embargo, era descubrir que esto era solo la superficie de lo que estaba por venir. Porque detrás de la traición todavía había algo más grande. Algo escondido, cuidadosamente camuflado en detalles. Un secreto que transformaría todo irreversiblemente. Laura pasó los días siguientes a la fiesta aturdida. El sobre dejado por Daniel se había convertido en una presencia constante en la mesa de la sala, como un recordatorio de todo lo que había perdido sin darse cuenta de lo mucho que aún le importaba. Ella no llamó. Él no respondió. No buscó explicaciones inmediatas, tal vez porque no sabía qué decir, tal vez porque esperaba que él regresara y le dijera que todavía había tiempo. Pero él no regresó. Y cuanto más se prolongaba el silencio, más el dolor se convertía en pánico. Esa relación, por más dañada que estuviera, era la base de su vida, y solo ahora se dio cuenta de cuánto la había descuidado. Intentó seguir la rutina del estudio, pero todo parecía fuera de lugar. Los proyectos que alguna vez la entusiasmaron ahora le parecían fríos, distantes, inútiles. El móvil seguía en silencio. Redes sociales silenciosas. Su ausencia fue notoria. Daniel, en cambio, no buscó a Laura porque sabía que cualquier palabra dicha antes de tiempo sería inútil. Pero tampoco pude continuar con normalidad. Pasé horas en silencio, repasando mentalmente cada detalle de los últimos meses, no como quien busca explicaciones, sino como quien vuelve a ver una película que ya conoce el final. No se permitió el odio. No le complacía saber que ella estaba sufriendo. Simplemente había un profundo deseo de justicia, de cierre. Y, sobre todo, liberación. El divorcio ya estaba en trámite, el abogado se encargó de todo, pero había algo que Daniel aún no le había contado. Algo que había estado guardando durante semanas antes de la fiesta. Algo que lo transformó todo. El amante de Laura se llamaba Bruno. Un nombre común, un rostro irrelevante, una presencia que no tendría significado para Daniel si no fuera por un detalle. Bruno trabajaba en una empresa de marketing digital que había sido comprada por uno de los grupos que asesoraba a Daniel. Durante el proceso de adquisición, Daniel tuvo acceso a una serie de informes internos y registros administrativos. En uno de ellos vio el nombre de Bruno asociado a transacciones financieras irregulares. Pequeñas desviaciones, nada que llame la atención de inmediato, pero sí las suficientes para comprometer su integridad. Daniel no se lo mencionó a nadie, pero conservó el nombre, la historia, las huellas. Cuando empezó a sospechar de la relación entre él y Laura, unió los cabos en silencio. Y la semana de la fiesta, con el divorcio ya preparado, mantuvo una conversación con el consejo del grupo. Nada emocional. Solo datos, hechos, números. Bruno fue despedido al día siguiente de la fiesta. Y no solo eso, la denuncia interna, ahora registrada, le impidió ser recontratado en el sector. En menos de 48 horas perdió su trabajo, su prestigio y sus puertas abiertas. Pero eso todavía no fue suficiente. Lo que Laura aún no sabía, y lo que se revelaría una tranquila mañana de lunes, era que el departamento donde vivían, el auto que conducía y el estudio que abrió con tanta expectación, estaban todos a nombre de Daniel. Incluso los contratos de inversión utilizados para estructurar su negocio estaban garantizados por él, como una forma de impulsar el sueño de la mujer que amaba. Cuando se presentó el divorcio, no bloqueó nada, no confiscó nada, no hizo amenazas. Simplemente eliminó su nombre de los compromisos. Sin su garantía, los inversores retrocedieron. Los contratos colapsaron. Proveedores suspendieron entregas. El estudio comenzó a desmoronarse silenciosamente, al igual que el matrimonio se había desmoronado. Y cuando Laura, confundida, acudió al contador para entender lo que estaba pasando, recibió una seca respuesta: se retiraron las garantías, el capital se desestabilizó y se congelaron los pagos pendientes.
Ella no entendió de inmediato. Fue a su casa, llamó a Daniel y esta vez respondió. Su voz, al otro lado de la línea, era firme. Sin ira, sin resentimiento. Simplemente firme. Empezó a decir que necesitaba entender, que las cosas estaban pasando demasiado rápido, que algo andaba mal con las cuentas del estudio, con los acuerdos. Daniel escuchó todo en silencio, hasta que ella, sin saber qué más decir, le preguntó si él estaba detrás de esto. Y luego habló. Dije que sí. Que el estudio existió gracias a él. Que las garantías eran suyas. Que los financieros solo confiaron porque él, con su nombre y reputación, abrió el camino. Dijo que no lo había hecho por daño, sino porque creía en sus sueños. Y ahora, después de todo, ya no tenía sentido mantener vínculos. Laura intentó justificarlo, intentó decir que el estudio era la única base que quedaba, que estaba intentando reconstruirse. Pero Daniel no se rindió. Dijo que el tiempo de la reconciliación había pasado, que necesitaba protegerse, retirarse por completo. Pero Laura insistió, esta vez en un tono más bajo y más humano. Preguntó si podían hablar, en persona, como adultos. Daniel dudó unos segundos y luego aceptó. Lo programaron para esa misma noche. Cuando llegó al restaurante que él eligió, un lugar discreto y silencioso, Daniel ya la estaba esperando. Ella se sentó frente a él como si llevara sobre sus hombros un mundo en ruinas. El vestido sencillo, el pelo recogido sin esfuerzo, los ojos marcados por las noches de insomnio. No había maquillaje que pudiera ocultar la tristeza. Y Daniel, al verla así, sintió algo que no esperaba. ¿No fue una lástima? No fue deseo. Era un dolor pacífico, de alguien que ya no pertenecía a esa historia. Ella comenzó a hablar sin rodeos. Dijo que cometió un error. Que buscó afuera lo que debió arreglar adentro. Que se sentía sola, desatendida, olvidada, pero eso no justificaba traicionar todo lo que construyeron. Que la traición empezó mucho antes que Bruno, cuando ella dejó de luchar por su matrimonio. Dijo que no esperaba perdón, pero quería disculparse. Que sabía que estaba pagando un precio alto y que aceptaría todo menos el desprecio. Daniel la escuchó en silencio y luego dijo que ya la había perdonado. No por ella, sino por él mismo. Porque guardar rencor sería lo mismo que seguir apegado a algo que ya no existe. Dijo que su traición le dolía más que nada en su vida, pero que ahora sentía paz. Y esa paz no era negociable. Laura entonces, entre lágrimas, le preguntó si todavía la amaba. Daniel tardó un poco en responder. Miró el vaso que tenía delante, respiró hondo y dijo que sí. Pero ese amor, por sí solo, ya no sostenía nada. Que su amor ahora se volvía hacia sí mismo, hacia la reconstrucción de sí mismo, hacia la libertad que había redescubierto tras salir de ese ciclo. Y antes de que ella pudiera decir algo, él le entregó un sobre. En el interior, un contrato de venta del estudio. Había negociado con un grupo de jóvenes arquitectos que admiraban el trabajo de Laura y querían mantener el nombre del estudio, pero con una nueva dirección. Ellos se harían cargo de las deudas, de la estructura y le darían una salida honorable. El contrato estaba listo para ser firmado. Podría aceptarlo y dejarlo todo con dignidad, o insistir en la quiebra, que llegaría de todos modos. Ella no podía creerlo. Preguntó por qué haría eso. Y Daniel respondió con una mirada tranquila, porque quería que ella volviera a empezar. Pero lejos de él. Esa noche regresó a casa con el contrato en las manos y el corazón roto. Ya no había nada que ocultar, que posponer, que maquillar. Daniel había terminado el ciclo con una elegancia que dolía más que cualquier grito. Y cuando abrió su computadora portátil para releer el contrato, vio que había una foto adjunta. Una captura de pantalla. Era el mensaje de Bruno. El mismo que Daniel había visto días antes. La frase marcada en rojo, esa anoche todavía está en mi piel. Y al lado, su respuesta. Uno simple, me hiciste olvidar el mundo. Laura se tapó la boca con las manos y se desplomó. Al otro lado de la ciudad, Daniel caminaba de la mano de alguien que conoció días después de la fiesta. Alguien que llegaba lentamente, sin prometer nada, pero traía consigo ligeras risas y miradas sinceras.
Por primera vez en mucho tiempo ya no pensaba en el pasado. Y aunque no estaba seguro del futuro, se sentía completo. La historia de Laura y Daniel había terminado. Pero uno nuevo apenas comenzaba. Laura no firmó el contrato esa noche. Pasó días con el sobre cerrado sobre la mesa de cristal del apartamento, donde almorzaban los domingos. La ausencia de Daniel todavía llenaba cada centímetro de ese espacio. La tetera que estaba en un rincón, los libros que amontonaba en el brazo del sofá, la camisa que quedaba olvidada en la silla del despacho. Todo nos recordaba que allí había una historia, ya extinta. Se levantaba todos los días con la intención de seguir adelante, pero cada paso era como avanzar entre arenas movedizas. Sabía que había perdido, sabía que había cruzado la línea invisible que separa el error de lo imperdonable, pero todavía había algo dentro de ella que no quería aceptar. El silencio de Daniel fue la condena más cruel. Y la forma en que manejó todo sin gritar, sin destruir, simplemente poniendo fin fue aún más devastadora. A falta de escándalo, solo quedó el eco de la realidad. La vida estaba en ruinas y no tenía a nadie a quien culpar excepto a ella misma. Días después decidió abandonar la ciudad por un tiempo. Se montó en el coche y se dirigió a la casa de campo de sus padres, lugar que solía visitar en sus vacaciones cuando era adolescente. El lugar estaba vacío, como ella. Permaneció allí una semana, colgó el teléfono, escribió cartas que nunca enviaría, lloró por todo lo que conservaba por orgullo. Sintió el peso de cada elección que hacía, especialmente las que consideraba pequeñas. El primer café que rechazaste, el primer abrazo que evitaste, la primera noche que dormiste boca arriba. Entendió que la traición no comenzó con Bruno, sino el día que ella dejó de intentar amar. El día que empezó a confundir costumbre con desinterés, rutina con ausencia. El último día allí, tomó el contrato y lo leyó línea por línea. La propuesta fue más generosa de lo que merecía. Firmado. No por resignación, sino porque ya no quería cargar con nada de lo que había venido de Daniel. Necesitaba empezar de nuevo. Pero antes de eso, quedaba una última cosa por hacer. Laura pidió reunirse con él. No para la reconciliación, sino para devolver personalmente el contrato firmado. Se encontraron en un discreto parque, por donde los dos solían pasear las tardes de otoño. Daniel ya estaba sentado en el banco de madera cuando ella llegó. Fue diferente. La barba más poblada, la mirada más serena, la mirada de alguien que había encontrado alguna forma de paz. Caminó hacia él en silencio, le entregó el sobre y se quedó allí, sin saber si sentarse o irse. Golpeó el banco, indicando espacio al lado. Ella aceptó. Estuvieron unos minutos simplemente viendo caer las hojas de los árboles, el sonido de los niños jugando a lo lejos, el viento frío que anunciaba el fin del verano. Entonces Laura habló. Dijo que no estaba allí para pedir nada, ni siquiera perdón. Que ya no esperaban volver, ni recuperar lo perdido. Pero quería agradecerte. Porque a pesar del dolor, Daniel le había ahorrado lo peor, la humillación pública, el escándalo, la desesperación. Ella dijo que él había manejado todo con una dignidad que ella no merecía y que eso le había enseñado más que cualquier castigo. Daniel escuchó atentamente, pero sin interrumpir. Cuando terminó, él respiró hondo y respondió que no se trataba de mérito. Que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir a todo. Que no era fuerte, ni noble, simplemente escogió el dolor más silencioso. Dijo que si la venganza fuera el camino, él también se habría perdido. Y que necesitaba saber que, a pesar de todo, él quería que ella fuera feliz. Laura se puso a llorar, pero de forma contenida, como quien ya lo había llorado todo. Y luego le preguntó si estaba con alguien. La pregunta quedó en el aire durante unos segundos antes de que él respondiera que sí. Que había conocido a alguien inesperadamente. No era un gran amor todavía, pero era ligero. Que por primera vez en mucho tiempo sintió que podía ser visto como un hombre y no como una sombra de lo que era antes. Laura sonrió con tristeza y dijo que esperaba que fuera verdad. Que se merecía esto. Él le dio las gracias y le tomó la mano por un momento, sin intención, simplemente por recuerdo. Después de ese encuentro, Laura desapareció por un tiempo. Se mudó a otro barrio,
empezó de nuevo en una pequeña oficina compartida con otros arquitectos, dejó de ir a los mismos lugares, borró las redes sociales, se compró un celular nuevo. Quería desaparecer completamente de la vida de Daniel. No por vergüenza, sino porque finalmente entendió que solo habría paz cuando ambos pudieran continuar sin dejar rastro. Daniel continuó con su nueva relación, construida con lentitud, respeto y espacio. La mujer que conoció, Elena, era sencilla, de habla ligera y ojos que sabían escuchar. No hizo demasiadas preguntas, no invadió, simplemente estuvo ahí. Y eso fue lo que más le conmovió. La ausencia de exigencias, el silencio confortable, el interés genuino en escucharte sin querer arreglar nada. Conoció al Daniel del presente, no al reflejo del pasado. Y por eso, también empezó a verse a sí mismo de nuevo. Pasaron los meses y en una tarde gris de invierno, Daniel recibió un mensaje inesperado. Era de un número desconocido. El texto simplemente decía, necesitamos hablar. Es importante. Sobre lo que aún no sabes. Firmado Bruno. Al principio, Daniel lo ignoró. Pensó que era otro intento de justificación o disturbio. Pero cuando recibió un segundo mensaje, con una captura de pantalla de un correo electrónico y un archivo adjunto con el título Transacciones confidenciales, su curiosidad venció a su indiferencia. Organizó una reunión en un café remoto, donde nadie los vería. Bruno llegó tarde, visiblemente abatido. Ya no tenía el mismo brillo, ni el mismo aire confiado. Había perdido peso, tenía los ojos hundidos y la ropa desaliñada. Daniel no mostró ninguna simpatía. Solo escuché. Y lo que escuchó lo dejó inmóvil durante largos segundos. Bruno empezó diciendo que no estaba allí para defenderse, que ya lo había perdido todo y lo sabía. Pero había algo que no podía llevar solo. Dijo que su acercamiento a Laura no fue casualidad. Que todo empezó como parte de un juego sucio entre empresas rivales. Que un exdirector de inteligencia competitiva le ordenó que se acercara a personas influyentes del círculo de Daniel. Que Laura era un objetivo, como los demás. Al principio era solo una forma de obtener información privilegiada, entender el detrás de escena de los proyectos que asesoraba Daniel. Pero con el tiempo se involucró. Realmente se involucró. Y luego perdió el control. Dijo que intentó romper, pero que Laura estaba emocionalmente inestable. Que cuando ella cayó definitivamente en la relación, él ya no supo cómo salir. Lo intentó, pero ya era demasiado tarde. Y ahora, viendo que todo se desmoronaba, necesitaba limpiar al menos una parte de mi conciencia. Daniel guardó silencio durante unos segundos que parecieron horas. Preguntó si Laura lo sabía. Bruno lo negó. Dijo que estaba acostumbrada, que nunca supo nada, que creía que simplemente estaba experimentando algo nuevo, un escape. Daniel se levantó y se fue. Él no respondió. No gritó. No amenazó. Se fue con el corazón aplastado por un dolor diferente. El dolor de saber que por muy equivocada que estuviera Laura, ella también era una víctima. Usado. Manipulado. Y que todo ese sufrimiento era parte de un juego mezquino que ni siquiera sabía que estaba jugando. En el camino de regreso, Daniel no volvió a casa. Fue a su antiguo apartamento. Se detuvo frente al edificio donde vivía con Laura y se quedó allí, dentro del auto, mirando las ventanas apagadas. La llamé. La voz al otro lado de la línea respondió sin prisa, con un saludo que transmitía la paz que había estado tratando de construir. Pidió verla. Ella dudó, pero aceptó. Se anotó en el mismo parque que antes. Cuando llegó, Laura estaba sentada en el mismo banco. Cuando lo vio, sintió que algo era diferente. Daniel no tenía la mirada tranquila que tenía antes. Había algo oscuro, cansado. Se sentó y fue directo al grano. Contó lo que dijo Bruno. Los mensajes. Las transacciones. Participación en espionaje corporativo. Y, sobre todo, el hecho de que se utilizó sin saberlo. Laura escuchó en silencio. Y cuando terminó, lo único que ella pudo decir fue un susurro, solo fui una distracción. Daniel confirmó. Pero también dijo que, cuando vio el estado de Bruno,
creyó que en algún momento realmente sintió algo. Y que ella, sin siquiera saberlo, se dejó llevar porque quería sentir algo también. Laura no lloró. Él simplemente bajó la cabeza. Dijo que no cambió nada. Que ella todavía hizo trampa. Aunque fue engañada, decidió cruzar la línea. Daniel no respondió. Él simplemente se quedó allí, junto a ella, mirando el lago. Y luego dijo que ahora podía continuar. Porque ahora, por fin, entendí que no había un solo villano. Que todos estaban demasiado heridos para saber qué era lo correcto. Y que quizás, al final, la mayor traición hubiera sido haber dejado morir el amor antes de intentar salvarlo. Y entonces, los dos se levantaron, caminaron juntos hasta la salida del parque y, por última vez, se despidieron. No con despecho. No con arrepentimiento. Pero con la certeza de que esa historia había terminado. Completamente. Y para siempre. Los días que siguieron a la última conversación entre Daniel y Laura estuvieron marcados por un denso silencio, como si el mundo hubiera perdido momentáneamente su ritmo y ellos quedaran suspendidos en una especie de limbo emocional donde nada estaba del todo concluido, pero tampoco había lugar para nuevos comienzos. Daniel volvió a su rutina, a sus compromisos, a sus proyectos y a la compañía de Elena, que poco a poco fue ocupando un espacio mayor en su vida, pero algo dentro de él seguía fuera de lugar. No hubo arrepentimiento por las decisiones tomadas ni enojo por lo que había pasado, pero la revelación final sobre la verdadera naturaleza de la participación de Bruno y Laura había reabierto una herida que creía que ya había sanado. Ahora ya no era el dolor de la traición lo que lo consumía, sino la complejidad del contexto. Laura, a pesar de ser culpable, también había sido engañada, manipulada, arrojada a un conflicto corporativo que nunca entendería del todo, y esta dualidad hacía que todo fuera más confuso. Se encontró repitiendo momentos del pasado no con nostalgia, sino con extrañeza, como si estuviera mirando escenas de una vida que ya no le pertenecía. Recordó las mañanas en las que ella se levantaba antes que él para preparar café y dejaba notas en la puerta del refrigerador, las noches en las que compartían la misma almohada para susurrar planes que nunca llegaron a concretarse, los cumpleaños olvidados y los abrazos que desaparecían con el tiempo. Ahora, todas estas imágenes regresaron no como dulces recuerdos, sino como fragmentos de una historia en la que los dos fueron víctimas de sí mismos y de decisiones tácitas. Era imposible ignorar que detrás de la infidelidad había una cadena de errores acumulados, pequeñas decisiones que poco a poco erosionaban los cimientos de lo que, un día, fue el amor verdadero. Mientras tanto, Laura también afrontaba su propio viaje. No volvió a comunicarse con Bruno, no porque lo odiara, sino porque ya no tenía sentido mantener contacto con alguien que, aunque fuera accidentalmente, había ayudado a desmantelar lo que quedaba de su vida. Se había mudado nuevamente, esta vez a un lugar más pequeño y sencillo, donde casi nadie la reconocía. El estudio, ahora bajo una nueva dirección, estaba pasando apuros, pero a ella todavía se la acreditaba como la creadora del proyecto. Vivía modestamente, aceptando trabajos autónomos, pequeños proyectos de interiores que requerían menos implicación emocional. Era su manera de empezar de nuevo sin tener que exponerse más de lo necesario. Dejó de asistir a eventos, no contestó llamadas de desconocidos e incluso se distanció de algunos amigos que insistieron en traerle noticias sobre Daniel. No quería saberlo. Necesitaba aceptar que esa parte de su vida había terminado, y que la reconstrucción que debía hacer era solo interna. Pero algo dentro de ella todavía la carcomía, la culpa. No solo por hacer trampa, sino por dejar morir el amor antes de luchar por él. En silencio, se preguntó si podría haber hecho lo contrario. Si hubiera dicho lo que sentía antes de buscar otra piel, si hubiera llorado delante de Daniel en lugar de sonreírle a un desconocido, si hubiera entendido que amar también significaba resistir la propia insatisfacción. Cada hipótesis la lastimaba de una manera diferente y, aunque sabía que nada cambiaría el resultado, no podía evitar que los pensamientos la persiguieran. El arrepentimiento no fue teatral, no fue un intento de recuperar lo que había perdido, fue la simple conciencia de que no sabía valorar algo que ahora sabía que era raro. Había noches en las que me despertaba con el nombre de Daniel en los labios, y otras en las que simplemente deseaba que estuviera bien, aunque estuviera lejos. Elena, a su vez, se dio cuenta de que Daniel todavía tenía marcas que no podría borrar.
Era lo suficientemente inteligente como para saber que no podía ocupar un espacio que pertenecía a otra historia, y lo suficientemente sensible como para no intentar forzar algo que aún no estaba completo. Ella lo amaba, pero lo amaba con madurez, entendiendo los silencios, aceptando los momentos de introspección, respetando los días en que él estaba ausente de sí mismo. Una fría noche de martes, mientras preparaban juntos la cena, Elena le preguntó si todavía pensaba en Laura. Daniel no respondió de inmediato. Removió una cacerola de salsa como si fuera la tarea más importante del mundo. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi resignada. Dijo que así lo creía, pero no con ganas de volver, sino con la tristeza de quien ve derrumbarse un sueño. Dijo que Laura había sido una parte esencial en la construcción de quien era él y que olvidar eso sería como borrar una parte de sí mismo. Elena simplemente asintió y cambió de tema. Y en ese gesto silencioso, Daniel entendió que ella era el tipo de mujer que sabía amar sin dominar. Las semanas siguientes trajeron una tranquilidad melancólica. Daniel empezó a trabajar más en proyectos orientados al desarrollo humano, creando un pequeño programa dentro de la empresa para ayudar a los profesionales a afrontar crisis emocionales vinculadas a la productividad. Era su manera de convertir el dolor en algo útil. Laura comenzó a impartir talleres de dibujo y arquitectura a jóvenes desfavorecidos en un centro comunitario del barrio. Por primera vez en años, no pensé en dinero ni en reputación. Sintió que, al ayudar a otros a construir algo, tal vez también estaba reconstruyendo partes olvidadas de sí misma. Una tarde, mientras organizaba un taller, conoció a una joven llamada Beatriz, quien le preguntó si era cierto que ella había fundado el famoso estudio en el centro. Laura dudó un segundo, pero dijo que sí. Y Beatriz sonrió diciendo que soñaba con estudiar arquitectura, y que el proyecto que había creado Laura le había cambiado la vida. Laura le devolvió la sonrisa y, por dentro, lloró como no había llorado en mucho tiempo. Por primera vez en meses, se sintió orgulloso de algo. Y fue allí donde empezó a preguntarse si, a pesar de haber perdido tanto, todavía era posible dejar un legado. Todavía era posible ser útil, estar completo, incluso después de tantos errores. Ese pensamiento permaneció con ella durante días. No resolvió su dolor, pero lo transformó en movimiento. Dejó de buscar justificaciones y empezó a buscar significado. Entendió que para todo no había redención, pero sí nuevos caminos. Y aunque no tuviera a Daniel, aún podría honrar la historia que vivieron, siendo alguien mejor para los demás. Mientras tanto, Daniel y Elena organizaron un breve viaje fuera del país. Era la primera vez que salía con alguien desde el fin de su matrimonio. Estaba nervioso, no por el viaje en sí, sino por el simbolismo. Fue como cerrar otra puerta, como decirle al pasado que ya no había lugar para él. En el aeropuerto, cuando vio a Elena mover tranquilamente los billetes, sintió una extraña paz, casi culpable. Pero no fue su culpa. Fue gratitud. Por haber sobrevivido, por haber vuelto a sentir, por haber aprendido. Durante el viaje, los dos visitaron pequeños pueblos, bebieron vinos locales, hablaron de todo lo que no implicara trabajo o dolor. Y allí, en medio de una plaza de un pueblo medieval, Daniel finalmente se rió espontáneamente. No porque lo haya olvidado, sino porque finalmente entendió que el dolor ya no necesitaba definir quién era. El regreso del viaje trajo nuevas decisiones. Elena fue trasladada a una sucursal de la empresa en otra ciudad y lo invitó a ir con ella. Daniel dijo que necesitaba pensar. Sabía que la decisión implicaba algo más que cambiar de dirección. Sería una ruptura definitiva con la ciudad donde ocurrió todo. Sería dejar atrás no solo a Laura, sino todo el escenario de esa vida. Pasó días en silencio, reflexionando. Buscó sus viejos cuadernos, releyó textos olvidados, garabateó ideas para un nuevo libro sobre la reconstrucción emocional tras pérdidas emocionales. Pensó en cómo podría convertir su experiencia en algo que ayudara a otras personas. Y allí, entre una nota y otra, se dio cuenta de que aún faltaba una última cosa por hacer. Se subió a su auto un domingo por la mañana y condujo casi una hora hasta el centro comunitario donde supo que ahora trabajaba Laura. No dije que iba, no envié un mensaje. Simplemente apareció. Salía de una de las habitaciones, cargando cajas con materiales de taller. Cuando lo vio, se detuvo.
Daniel se acercó a ella con una leve sonrisa. Preguntó si podía ayudar. Ella le entregó una caja sin decir nada. Caminaron juntos hasta el pequeño almacén, donde dejó la caja y se dio la vuelta. Laura estaba allí, quieta, como si el tiempo se hubiera vuelto a congelar. Daniel dijo que no había venido a reabrir heridas. Solo quería ver por sí mismo lo que ella estaba haciendo ahora. Dijo que había oído hablar del proyecto, que estaba impresionado y que pensaba que, a pesar de todo, había encontrado un verdadero camino. Laura sonrió, esta vez sin tristeza. Dijo que todavía se sentía en deuda con el mundo, pero que estaba tratando de retribuirlo. Le preguntó si ella estaba bien. Ella respondió que sí. No feliz, no completo, pero bueno. Y eso, por ahora, fue suficiente. Luego Daniel le entregó un sobre, más pequeño que los anteriores. Ella la abrió. Era una copia de un artículo firmado por él, publicado en una revista especializada, con el título, Reconstrucciones invisibles cuando el amor nos enseña a través del dolor. Y al final del texto, un simple agradecimiento, a todas las personas que me enseñaron que perdonar es dejar ir. Especialmente, a alguien que me mostró esto de la manera más difícil. Laura cerró el sobre con cuidado y se limitó a decir, gracias. Él asintió y se despidió. No hubo abrazos, ni promesas. Solo una última mirada entre dos personas que alguna vez se amaron profundamente y ahora se entendían sin necesidad de palabras. Y allí, entre pinturas, reglas y cuadernos infantiles, el pasado finalmente encontró su lugar. Todavía quedaba un último paso por dar. Y vendría pronto. Daniel salió del centro comunitario con los hombros más ligeros, pero no porque hubiera encontrado algún tipo de absolución, ya no la buscaba, sino porque finalmente pudo ver su antigua vida desde una distancia segura, casi como quien mira un libro viejo en un estante. Ya no dolía tanto recordar las cenas interrumpidas por el cansancio, ni las mañanas silenciosas, ni el sonido de la puerta cerrándose detrás de alguien que nunca volvería igual. Ahora había espacio para comprender y, lo que es más importante, espacio para permitir que nacieran otras historias, sin tener que competir por territorio con el pasado. En el camino de regreso a casa, sonó el teléfono celular. Era Elena. Su voz al otro lado de la línea era dulce como siempre, pero con cierto peso entre líneas. Dijo que necesitaba hablar. No era urgente, pero sí importante. Quedaron en verse al día siguiente, en un restaurante tranquilo, alejado de los lugares habituales. Daniel no preguntó por qué. Ya había aprendido que algunas conversaciones solo se revelan cuando estamos sentados frente a frente. A la mañana siguiente llegó temprano, como de costumbre, y vio pasar el lugar. Cuando Elena entró, tenía una expresión indescifrable en su rostro. Se sentó, pidió un café y se tomó su tiempo para hablar. Después de unos minutos de silencio, respiró hondo y dijo que había estado pensando mucho en el futuro. Dijo que la propuesta de transferencia había estado sobre la mesa durante semanas y que rechazarla significaría perder una oportunidad que tal vez no se presente. Pero lo que realmente le preocupaba era la sensación de que Daniel todavía estaba en transición, entre lo que era y lo que sería. Lo dije con cuidado, sin juzgar. Ella afirmó que lo amaba, pero que también se amaba a sí misma. Y que merecía a alguien completo. Daniel guardó silencio. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Elena no exigió nada, no exigió una presencia forzada, pero el simple hecho de que su generosidad no fuera suficiente para llenar los espacios dejados por la vieja historia dolía profundamente. Él tomó sus manos, la miró a los ojos y le dio las gracias. No con palabras superficiales, sino con el reconocimiento de quien sabe el valor de una mujer que fue acogida, pero que también sabe cuándo irse. Se despidieron allí mismo. Sin dramas, sin lágrimas. Solo con un largo beso en la frente y un último abrazo que selló el respeto mutuo. Elena se fue unas semanas después y Daniel se quedó. Por primera vez en mucho tiempo no había nadie. No hubo promesas ni planes compartidos. Solo él y su nueva soledad. Pero esta vez fue bienvenida. Comenzó a explorar otros aspectos de su propia vida que habían estado olvidados durante años. Se matriculó en un curso de fotografía, algo que siempre amó, pero que había abandonado debido a las prisas de la vida.
comenzó a viajar solo por pequeños pueblos cercanos, registrando lugares, personas e historias con su lente. Cada clic era una manera de ver el mundo sin prisas. Creó un blog donde escribía sobre estas experiencias, pero también sobre emociones, pérdidas y descubrimientos. Poco a poco, su nombre empezó a circular en los círculos conferenciantes sobre bienestar emocional y reconstrucción afectiva. Sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en un referente en algo que nunca planeó, el arte de rehacerse a sí mismo. Laura, a su vez, continuó con el proyecto en el centro comunitario y comenzó a enseñar esporádicamente en una universidad local. Evitó entrevistas, rechazó invitaciones a eventos de arquitectura y mantuvo su vida personal alejada de las redes. Aprendió a disfrutar el anonimato, la sencillez de llegar a casa con una bolsa de la compra y prepararse una comida solo para ella. Los fines de semana visitaba a sus padres, ayudaba a cuidar el jardín y volvía a dibujar con papel y lápiz, alejado de pantallas y programas gráficos. Extrañé muchas cosas, pero no la vida que tenía antes. Ahora entendía que eso era solo un esbozo de quien podría haber sido. Todavía pensaba en Daniel de vez en cuando. No como deseo, sino como anhelo por una versión de ella que existía cuando estaban juntos. La mujer que soñaba, que creía en dos cuerpos construyendo un destino. Esta mujer se perdió en el camino, pero Laura se comprometió a redescubrirla poco a poco. Una tarde, durante un taller de dibujo con adolescentes, uno de los alumnos le preguntó por qué nunca hablaba de su vida. Laura sonrió y fingió no entender, pero la niña insistió. Quería saber si estaba casada, si tenía hijos, si era feliz. Laura vaciló antes de responder. Dijo que había amado, que se había equivocado y que ahora estaba intentando aprender a amarse a sí mismo de nuevo. La niña no hizo más preguntas. Pero él sonrió como si entendiera y volvió a garabatear su proyecto. En esa sonrisa, Laura vio el reflejo de su propio viaje, incompleto, pero lleno de posibilidades. Unos meses después, Daniel recibió una invitación para participar en un documental sobre historias de superación personal. Su trayectoria había llamado la atención de un director independiente, que quería retratar no solo su vida después de la traición, sino todo el proceso de curación y transformación. Al principio se negó. Lo encontré invasivo, demasiado íntimo. Pero al reflexionar sobre cuántas personas podrían reconocerse a sí mismas en su dolor y encontrar alivio en su reconstrucción, lo reconsideró. Aceptó, pero con una condición, que la narrativa no fuera de venganza o superación superficial. Quería que tratara sobre la complejidad humana, sobre cómo incluso aquellos que aman pueden perderse y sobre cómo empezar de nuevo requiere más coraje que cualquier otra cosa. Durante el rodaje habló de Laura con tranquilidad, sin victimismo. Dijo que su amor era real, pero que la vida requiere más que amor para continuar. Y cuando le preguntaron si todavía la amaba, dijo que amaba lo que eran, pero que hoy amaba la libertad que aprendió a cultivar. Cuando el documental se estrenó en un festival local, Laura se enteró por la prensa. Lo vio sola en casa, con la respiración contenida y el corazón acelerado. Se vio retratada a través de los ojos de Daniel y, por primera vez, comprendió que había sido amada de una manera que quizás nunca comprendió del todo. Lloró, no de tristeza, sino de reconocimiento. Sabía que ya no era parte de ese presente, pero sentí gratitud por haber sido parte de una historia que ahora podía inspirar a otros. Al final del documental apareció en pantalla una frase dicha por Daniel en una de las entrevistas: el dolor nos hace querer destruir, pero el amor, incluso herido, nos enseña a liberar. Eso siguió resonando en ella durante días. Los dos no volvieron a hablar después de eso. No porque estuvieran heridos, sino porque sabían que la ausencia era el mayor regalo que podían hacerse en ese momento de sus vidas. Daniel continuó con sus viajes, sus escritos, sus exposiciones fotográficas que ahora ocupaban pequeñas galerías de la ciudad. Laura continuó con sus clases, sus proyectos sociales y una paz que nunca antes había conocido. Y, de manera sutil, los dos siguieron estando presentes en la vida del otro, no físicamente, sino en las decisiones que tomaban cada día para no repetir los mismos errores. Un domingo cualquiera, sin ningún motivo en particular, Daniel caminaba por una feria de antigüedades y encontró un cuaderno con la tapa de cuero gastada. Al hojearlo se dio cuenta de que estaba en blanco. Él compró. Se lo llevó a casa. Y esa misma noche, se sentó a la mesa con una copa de vino y escribió la primera página.
No era una carta a Laura ni un diario personal. Era un registro de todo lo que había aprendido. Comenzaba así: quizás lo que más nos destruye no es lo que nos hacen los demás, sino lo que nos hacemos a nosotros mismos cuando olvidamos quiénes somos. Yo lo olvidé. Ella también. Pero hoy lo recordamos. La historia aún no había terminado del todo. Todavía quedaba un momento más reservado para sellarlo todo. Y cuando llegara, nadie estaría preparado para lo que vendría. La vida está hecha de círculos que se cierran en silencio, sin aplausos ni testigos. El tiempo pasó con la brutal naturalidad con la que se suceden los días después de un terremoto, y poco a poco, todos los escombros de la historia antigua fueron arrasados. No de golpe, no sin dolor, pero sí con la dignidad de quien, aunque sea a pedazos, decidió reconstruirse. Daniel, ahora con un semblante sereno que solo se ve en quienes han enfrentado tormentas sin formar parte de ellas, estaba dando su última conferencia del año en un auditorio abarrotado. El tema fue la reconstrucción emocional a través del arte, y entre los espectadores hubo profesionales de diversas áreas, estudiantes curiosos, y también personas anónimas, conmovidas por las palabras que difundió sin pretensiones. En la última fila, discretamente, una mujer observaba con ojos llorosos. No estuve allí por casualidad, sino por elección. Laura se sentó en silencio, no para confrontar, no para revivir, sino para ver de cerca al hombre que una vez amó, perdió y ahora aprendió a admirar de una manera diferente. El discurso de Daniel no fue ensayado. Habló de heridas que ya no sangran, de elecciones que transforman, del peso y la ligereza de dejar ir a alguien. Contó cómo la fotografía le enseñó a ver detalles que antes eran invisibles, cómo el silencio puede ser un refugio y cómo el perdón no necesita una audiencia. No mencionó nombres, no mencionó fechas, pero cada palabra parecía pasar por Laura con precisión. Al final, cuando la multitud se dispersó, ella se sentó durante unos minutos, asimilando todo. Él no lo buscó. Sabía que ya no había lugar para los reencuentros, ni tampoco la necesidad. Al levantarse dejó un pequeño sobre con una carta en una de las sillas y se fue. Días después, Daniel encontraría el sobre al recoger el material para la conferencia y, al abrirlo, vería una nota manuscrita, con letra familiar, que decía simplemente: «Gracias por enseñarme que la vida no termina cuando termina el amor. Y que algunas pérdidas, al final, nos devuelven a nosotros mismos». Él sonrió, dobló la carta con cuidado y la colocó entre las páginas de uno de los cuadernos que siempre llevaba consigo. Laura prosiguió su viaje con la misma discreción que ahora definía su existencia. Años más tarde, fue invitada a asumir la coordinación de un proyecto social destinado a recalificar espacios urbanos en comunidades periféricas. Aceptó con entusiasmo. Allí, entre paredes desconchadas y manitas sosteniendo lápices de colores, encontró el motivo que llevaba tanto tiempo buscando. No se volvió a casar. No por miedo, no por elección radical, solo porque aprendió a amar a su empresa con una intensidad que no conocía antes. Una mañana normal, recibió una carta de uno de sus alumnos más antiguos, ahora licenciado en arquitectura. Dijo que Laura fue el primer ejemplo de mujer fuerte y vulnerable que conoció. Que su historia la inspiró a seguir adelante incluso cuando todo parecía desmoronarse. Laura lo leyó, sonrió y lloró al mismo tiempo. En ese momento comprendió que el amor que no sabía mantener en una relación, ahora se multiplicaba a través de lo que ella enseñaba, y esto también era una especie de redención. Daniel, después de años de viajar, fotografiar y escribir, publicó un libro que se convertiría en uno de los más comentados del año, El amor que sobrevive al fin. Una recopilación de crónicas, reflexiones y recuerdos reescritos con delicadeza y profundidad. El libro no trataba sobre Laura, sino sobre todo lo que significó en su transformación. Se ha convertido en un éxito silencioso, que pasa de mano en mano con la recomendación susurrada: «Esto ha cambiado mi forma de ver el amor». En una de las sesiones de autógrafos, una joven se acercó temblando. Dijo que su madre había sido una de las mujeres impactadas por el proyecto de Laura, y que gracias a ella hoy soñaba con una vida diferente. Daniel escuchó, se emocionó y en ese momento se dio cuenta de lo mucho que sus historias seguían unidas, aunque nunca se volvieran a encontrar. Bruno, en cambio, siguió un camino más tortuoso. Luego de ser apartado de su carrera, intentó empezar de nuevo en otra ciudad, pero su historia pesaba en cada nueva oportunidad. Intentó abrir su propio negocio,
pero fracasó. Intentó volver al mercado como consultor, pero fue ignorado. En uno de sus últimos intentos de empezar de nuevo, empezó a escribir de forma anónima en blogs sobre ética profesional y arrepentimiento. Sus textos circularon con cierto alcance, e incluso sin asumir públicamente la autoría, se convirtieron en su forma de afrontar la culpa. Comprendió, tardíamente, que no era solo un peón en un juego sucio, sino también un agente de destrucción de vidas reales. Nunca volvió a ver a Laura. Supe por un tercero que ella había seguido adelante. Y nunca más intentó buscarla. En uno de sus últimos textos, escribió: algunas cicatrices son recordatorios de que alguna vez estuvimos vivos. Otras son advertencias de que hemos causado demasiado dolor. Y finalizó con una frase que parecía dirigida a ella: espero que el bien que construyes ahora sea mayor que el mal que dejé atrás. Elena, tras el traslado, se convirtió en directora de proyectos de una organización internacional centrada en el apoyo emocional a los refugiados. En una entrevista, dijo que su experiencia personal con alguien que había sobrevivido a una profunda pérdida amorosa la motivó a querer escuchar más historias y cuidar otras heridas. Nunca se casó, pero construyó una red de afecto con personas que se cruzaron en su camino en los lugares más insospechados. En uno de los cafés que frecuentaba en Bruselas, una vez encontró sobre una de las mesas un ejemplar del libro de Daniel. Lo cogió, lo hojeó, reconoció el texto y sonrió. No lo llevaste contigo. Lo dejó allí, como si supiera que alguien más necesitaría esas palabras. Allí mismo escribió en la contraportada: para el próximo lector, que estas páginas te sanen como me sanaron a mí. Los caminos de todos se cerraron no con grandes puntos de inflexión, sino con la madurez de quien acepta lo que no puede cambiar y se niega a vivir encadenado al pasado. Cada uno tomó un pedazo de la historia que vivieron juntos y lo transformó en algo más: curación, creación, generosidad. No hubo reconciliación, no hubo retorno. Hubo respeto, crecimiento y lo más raro de todo, paz. Daniel, en uno de sus últimos textos, escribió que vivir bien no es superar a los demás, sino superarse a uno mismo, especialmente cuando el propio corazón se convierte en enemigo. Dijo que perdonar no es olvidar, sino recordar sin dolor. Y que volver a amar solo es posible cuando se aprende a amar el propio silencio. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu opinión en los comentarios, si te conmoviste, si te identificaste con algún personaje. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Aprovecha y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias como esta, que conmueven el alma y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias elecciones. Recuerda, este canal no apoya, de ninguna manera, ningún tipo de traición. Cada historia que se cuenta aquí es ficticia y nuestro único propósito es mostrar cuánto importan nuestras decisiones y cómo la lealtad sigue siendo una de las mayores formas de amor que existen. Hasta la próxima historia. Y no lo olvides, nadie pierde a alguien que nunca fue verdaderamente suyo.